el Symbolum. Como sabéis, los que sois ya más antiguos aquí en esta familia de Canal del Misterio, es una sección que ya ha estado con nosotros, pero que, bueno, pues por circunstancias se tuvo que dejar. Y no quería volver a tenerla en el programa hasta tener a la persona adecuada, ¿m? Porque para mí es una sección muy, muy especial en este programa, el Symbolum, porque como sabéis tiene que ver con la simbología, con toda la simbología, y es que la simbología está en todas partes, como muchas veces hemos hablado. Por eso para mí es tan importante el tener información sobre cada uno de los símbolos y que haya alguien dirigiendo esta sección que sea capaz de poder transmitiros todo lo que conlleva esta información y esta sabiduría, el saber en qué consiste, ¿no?, un símbolo en concreto. Y bueno, pues esa persona ha aparecido. Esa persona ha aparecido y es Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Bonita presentación. Bueno, no es nada para lo que tú te mereces, Mercedes. Ya sabes que te quiero muchísimo, que, bueno, nos El, conocimos. senti- el sentimiento es mutuo, lo sabes. Sí, sí, lo sé. Nos conocimos siendo oyente del programa, tú, ¿verdad? Sí, Y ya de esta amistad ya hace un montón de años, porque además también pues has estado en el programa pues para que te entreviste por tus libros. efectivamente. Y ahora termino aquí de otra manera. Fíjate, fíjate, ¿eh? La vuelta que da la vida. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito para la gente que no te conozca, quién es Mercedes Rodríguez. Bueno, pues Mercedes Rodríguez es una persona, diría que polifacética, que ha pasado en su ya un poquito larga vida, tengo 52 años, por muchas facetas, desde la política en mi juventud hasta, bueno, pues la literatura, ahora la filosofía y bueno, sobre todo una persona curiosa e interesada por todo lo que de misterio tiene este mundo, que es mucho. Sí, sí, sí. Qué más misterio que la vida, ¿verdad? Efectivamente, estamos Impresionante. rodeados. Sí, 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 sí. Y bueno, pues cuéntanos qué es para ti la simbología, Mercedes. Pues la simbología es la vida en sí. Y me gusta mucho la definición que daba Jung, porque él decía que es la expresión de aquello que no puede ser expresado de mejor manera. Qué bueno. Es bueno, ¿verdad? Sí, buenísimo. Eh, es el sentirse, es una intuición en la que el ser humano se ha sentido de siempre parte de aquello que le rodea, Ujú. pero no ha sabido expresarlo de mejor manera. Entonces, los grupos de personas que se han interesado especialmente por intentar descubrir en qué consistía ese sentimiento que alguien definía como el sentimiento oceánico, ese formar parte de un océano, de un todo, Ujú. pues observando han intentado crear un lenguaje. Entonces, el símbolo serían los caracteres, las palabras que forman parte de ese lenguaje con el que intentamos comprender a la naturaleza y comprendernos a nosotros mismos como parte de esa naturaleza. Ujú. Eso sería el Qué símbolo. bueno. Eh, Además, como todo lenguaje, obviamente, menos el de las matemáticas, que es el único que es indiscutible, podríamos decir, que no es variable, como todo lenguaje no es algo estanco, algo que se pueda decir, oye, pues el agua significa esto y ya está, ¿no? Ujú. Está sujeto a cambio, a evolución y a interpretación, como cualquier lenguaje.
Por lo tanto, es una aventura de comunicación entre el hombre y la naturaleza, Ujú. Claro, porque el mismo diría yo. símbolo para una cultura a lo mejor representa una cosa y para otra cultura representa otra totalmente diferente, ¿no? Efectivamente, mira, por ponerte un ejemplo, Ujú. cuando hay cosas que sí que son representativas, ¿no? Podríamos decir que son comunes, Sí. igual que la simbología de una u otra manera es común en todos los sitios de la Tierra. Ujú. Pueden tener distintas representaciones, pero es común en todos los sitios de la Tierra. Pero claro, por ejemplo, y ya que hoy hablaremos del agua y he sacado Sí. el agua no significa lo mismo para un isleño que para alguien que vive en el desierto. En la simbología, aparte de la que pueda tener en común, evidentemente varía. Ujú. Por poner un ejemplo también que comprendan los oyentes claramente. Cuando hablamos de salmorejo, estamos hablando, todo se nos viene a la cabeza de un plato frío que está aliñado. Sí. Pero salmorejo no es lo mismo en Córdoba, que es una sopa fría, que en Cádiz, que es un aliño de patatas. Hay Vaya. cosas en común, hay Sí. unas verduras que están alineadas de determinada manera, pero no es exactamente lo mismo. Pues lo mismo pasa con la simbología, como cualquier idioma. No hay más que ver la diferencia que hay entre el castellano que se habla en Sudamérica al que hablamos nosotros. Sí. Hay palabras que significan cosas totalmente distintas. Ujú. Vaya, vaya. Qué curioso. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el agua? Pues efectivamente, había pensado comenzar por lo indiscutible, ¿no? En los cuatro elementos que forman parte Ujú. del pensamiento de la humanidad desde siempre, ¿no? Pues que es aquello en lo que nos movemos y que nos conforma. Ujú. Y dentro de ese, quizás con más importancia que ninguno, para mí al menos, es uno de los que más importancia tiene, es el agua. El agua es el disolvente universal, o sea, el agua forma parte de todos nosotros, pero modifica aquello de lo que forma parte. Eh, el agua es en la Biblia el principio de todo. Ujú. En el politeísmo, en los dioses griegos, por ejemplo, es el lugar de donde salen los dioses. En el bautismo es el lugar donde se disuelve la persona para renacer con otra forma, con otra alma, de otra manera. Por lo tanto, el agua bueno, es más, cuando vamos a buscar vida a otros planetas, lo que buscamos es agua como componente indispensable para la vida. Eh, Cuando nace, por ejemplo, el pensamiento humano, nace la filosofía, en el siglo VI antes de Cristo, el primer filósofo que deja algo pensado, escrito, no lo escribieron otros, pero pensado, que es Tales de Miletos, para él el principio fundamental, el principio de poder también era el agua. O sea, ahí estamos viendo la importancia Sí. que el agua tiene como símbolo para todo pensamiento y toda cultura. Y Ujú. no puede ser de otra manera, ya que no somos sin el agua. Podemos aguantar sin comer, pero no sin beber. Claro. Y el agua está presente desde el mar hasta en nuestro cuerpo, pasando por todo lo que podamos ver. Eh, mm, el agua, como todos los elementos, pero quizás con más, eh, con más dualidad que ninguno, es eso, es dual, o sea, es la vida y la muerte, la fertilidad y la destrucción total. Por lo tanto, cuando aparece el agua está apareciendo algo con mucha potencia. Ujú. Pero también, precisamente por eso, el agua siempre va acompañada de alguna característica, porque el agua puede significar lo mejor y lo peor, la vida, la muerte, como acabo de decir, y por lo tanto siempre que aparece como símbolo, siempre que aparece en nuestros sueños para comunicarnos algo, porque al final es una forma de comunicarnos
nosotros con esa naturaleza de la que formamos parte. Yo me gusta pensar, Nuria, en una célula de nuestro cuerpo comunicándose con nosotros, ¿no? Bueno, Sí. pues así, ¿no? Somos nosotros comunicándonos con la naturaleza. Ujú. Pues cuando aparece el agua en los sueños o en los símbolos siempre va acompañado de algo, va acompañado de una temperatura de sal, de características, el agua turbia es enfermedad, es desgracias incluso, el agua caliente también significa malestar, enfermedad, el agua salada es la madre primordial, es la fertilidad, la transformación. Ajá. Siempre lo vamos a encontrar acompañado con algo que nos vaya a decir qué es lo que nos está simbolizando ese agua en concreto Ujú. en ese momento. Ujú. Qué bonito y cuántas, bueno, cuánta sabiduría en cada símbolo. Yo quiero recordar a todos los oyentes que, bueno, ya sabéis que tengo un contacto muy especial desde el otro lado con mi perro León, que falleció, Ay, sí. y al que una vez, estando entrevistando a Juan José Benítez, él me dijo, bueno, si tienes esa capacidad de poder preguntarle, ¿no?, a León, ¿por qué no le preguntas que te diga dónde está él ahora mismo? Y yo le dije a Juanjo, pues sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y esa noche, esa misma noche, se lo pregunté a León. Al día siguiente íbamos a ir de hecho fuimos a una ermita, a la ermita de San Benito de Orante, una ermita a la cual, bueno, recomiendo a que todo el mundo vaya allí porque es impresionante el vórtice energético que hay en esa ermita. Además, bueno, el guarda, el guardián de las llaves, como le digo yo a Antonio, bueno, pues te deja estar dentro de la ermita a solas, unos 5 minutos más o menos, y es una experiencia inolvidable. Ellos tienen detrás del altar, que es donde está el vórtice energético, tienen una silla y tú te quedas ahí sentada en la silla, sola, en la ermita, no hay nadie más dentro, y bueno, aquello fue una experiencia impresionante. Entonces yo tenía que volver a esa ermita para dar las gracias por algo que me ocurrió. Y yo por la noche le pregunté a León, dime dónde estás ahora mismo, ¿no? Y la contestación fue al día siguiente, nada más llegar allí a la ermita, aparcamos, había llovido, con lo cual había barro en el terreno. Y bueno, pues lo típico, que diriges la vista al suelo para no pisar un charco que había. Y barro y bueno, y esto. Y de repente había pues algo brillante en el suelo que me llamó muchísimo la atención. De, uy, ¿esto qué es? Y me agacho y cuando lo recojo, pues era, fíjate, era un coletero dorado, ¿vale? Pero el coletero tenía la forma, el símbolo de el infinito. O Qué sea, bonito. sí, bueno, el infinito Lemniscata, que también se le conoce por ese nombre. En ese instante supe inmediatamente que esa era la respuesta de León. ¿Dónde estoy? Pues en el infinito, donde no hay ni principio ni fin, ¿no? Donde todo es ahora, donde todo es eterno. Ahí es donde estoy. Así que para mí fue impresionante, la verdad. Y no hay mejor manera para definir eso, yo creo, que un símbolo. Sí, sí. Y además, fíjate, Nuria, que si hay algo que conecta lo que hoy hemos estado comentando, el símbolo que hoy hemos explicado, que es el agua, es precisamente con el infinito, con la energía que nos compone, Ujú. porque al final es transparente, está en todo, lo crea todo, lo transforma. Y en la antigüedad, cuando no se conocía la energía como tal, era el agua el que representaba esa energía. Hay, Claro, hay mucha conexión. sí, 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 sí. Bueno, aparte de que el agua se ha utilizado pues incluso para ver el futuro también, ¿no? Ujú. Como purificador. Bueno, es que se ha utilizado para todo el agua. Impresionante, impresionante. Bueno,
Mercedes, lo vamos a dejar aquí porque si no, nosotras nos liamos y es que estamos Sí, sí. toda la noche, todo lo que dura el programa aquí. Antes de irte, Mercedes, ¿alguna vía de contacto? Bueno, pues vía de contacto o bien a través del Facebook, de mi Facebook, o bien a través de mi blog, mi página web 36escalones.com. Perfecto, muy bien. Pues ya sabéis, en cualquiera de esos dos sitios podéis dar con Mercedes y, bueno, pues hacerle preguntas, poneros en contacto con ella para seguirle la pista, ¿eh? Que ya os digo yo que merece la pena. Una persona muy, muy interesante. Mercedes, hasta dentro de Muchísimas poquito. gracias. Pues sí, hasta dentro de poquito. Ha sido un placer Para estar mí aquí también. contigo otra vez. Para mí también, Mercedes. La primera de muchas que vienen por delante. Eso espero. Buenas noches. Buenas noches.